alto, ni lo ancho, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y vamos en esta mañana a hablar de un tema hermoso, un tema que sé que cada uno de nosotros tiene que ver con los hijos de Dios, o sea, con nosotros. Y quiero que vayan primeramente a Filipenses 2, versículos 5 al 8. Dios es fiel y Él conoce nuestros corazones. No nos sintamos tristes porque quizás no hay muchos hoy. No nos sintamos tristes. Hay muchas cosas en las cuales el ser humano o nosotros, los hijos de Dios, a veces incurrimos. Pero tenemos que entender que estamos en un mundo donde a veces las cosas de afuera nos atraen o les atraen. Quizás algunos, y esto no es pecado, muchos están paseando, y esto no es pecado, pasear no es pecado, es una bendición, y hay que disfrutar las bendiciones de Dios. Pero quizás otros están enfermos, porque el enemigo ha querido meter ahí sus narices, porque el enemigo es atrevido. Pero nosotros como hijos de Dios somos entendidos. Por eso los que estamos aquí estamos clamando por todos ellos que están enfermos, que Dios los levante. Y quiero que vayamos en esta mañana a Filipenses 2, versículos 5 al 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, en esta hora, Señor, colocamos en tu presencia, Dios mío, esta palabra, Dios. Seas tú, Dios mío, hablándonos, Dios, dándonos claridad, Señor, de tu palabra, Dios, en esta mañana, Dios. Te rogamos, Dios, que hables a nuestras vidas, que nos enseñes, Dios, así como Cristo, tu Hijo, se despojó de sí mismo, se despojó de su deidad y vino a este mundo, Señor, a servirnos, Padre, a entregarlo todo por nosotros. Padre, en esta mañana, Señor, queremos aprender, Señor, como hijos tuyos, Dios, a hacer lo mismo, Padre, a despojarnos de nosotros mismos, Señor, para servirte, Padre, para obedecerte, Padre, para hacer luz en medio de tinieblas, Dios. Ayúdanos, Dios. Te rogamos, Señor, que tú en esta mañana nos hables, Dios. Que seas tú, mi Rey precioso, que tu palabra no vuelva vacía, sino que quede en nuestro corazón y que seamos hacedores de ella, más que solo oidores, Padre. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. El título de esta enseñanza en esta mañana es negarme a mí y vivir para Él. Negarme a mí y vivir para Él es el título de esta enseñanza. Y pareciera fácil decir que negarnos a nosotros mismos y vivir para Él es fácil. Pareciera fácil, decirlo es fácil, pero ¿será que sí es fácil vivirlo? Y es donde nosotros tenemos que empezar a entender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, porque Él dejó toda su gloria. Dice que Él dejó la gloria incomparable del cielo. Jesucristo lo dejó todo porque Él era Dios o es Dios, y Él estaba ya en condición de Dios, pero se despojó a sí mismo y dejó todo por amor a nosotros, por amor, porque nos amó. Dice que nos amó con amor eterno, y Él se despojó de su deidad, se despojó y asumió la condición
de un siervo, la condición humillante de un siervo, alguien que sirve, un servidor. Y esto nos muestra que el solo hecho de que Él vino a esta tierra y se encarnó vino y se hizo hombre, esto nos muestra el amor tan grande que Él tuvo por nosotros, porque lo dejó todo, dejó su divinidad, dejó su deidad, dejó en ese momento, vino y se encarnó. Por eso dice que vino y nació como hombre, como nosotros los que estamos aquí. Nació de una mujer, nació como hombre, por amor a nosotros, porque Él quería venir y mostrarnos a nosotros, darnos ese ejemplo, que si Él pudo no pecar, nosotros también podemos no pecar. Y Él fue obediente hasta la muerte, dice que muerte de cruz. Y esa humildad de Él tan grande, esa obediencia al Padre, esa obediencia hermosa que dice ahí en Filipenses 2, 3 y 4, quiero que lo vean. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí él dice: allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él lo hizo por nosotros, siendo Dios lo hizo, y Él se despojó. Y Él no se sintió más grande, aunque lo era, o aunque lo es, y no se sintió más grande que nosotros. Él siempre mostró esa humildad, y por eso el Señor nos enseña. Dice que Él se humilló a sí mismo. Él tomó voluntariamente el rol de un siervo. Voluntariamente tomó ese rol. Nadie lo forzó a hacerlo, porque Él lo hizo por amor a nosotros. No es fácil. No era fácil para el Padre. Y todos los que estamos aquí creo que somos papás. No era fácil para el Padre entregar a su Hijo que no había cometido pecado y entregarlo por los pecadores, hacerlo pecador por causa de otros. Nosotros como Padre lo haríamos. Le diríamos ejemplo a la ley, le diríamos: le entrego a mi hijo, sacrifíquelo, pero salve a este ladrón. ¿Lo haríamos nosotros? Creo que ninguno, ¿cierto? Pero así lo hizo Dios. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo la disposición, vino a la tierra como hijo y tuvo toda la disposición de ser obediente hasta la muerte. Dice que cuando Él sabía, porque Él sabía el propósito por el cual había venido a esta tierra, y cuando Él se acercaba a cumplir ese propósito, dice que Él oraba y lloraba, y dice que le caían gotas de sangre. Su sudor eran como gotas de sangre. Su sudor tenía angustia. Él se angustió. Él sintió temor también, y le dice al Padre: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Si es necesario, si se puede. Pero dice: pero no se haga mi voluntad, porque en ese momento Él tuvo temor, porque fue un ser humano como nosotros, sintió como nosotros, y tuvo miedo, tuvo temor. Dijo: si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él sabía que la voluntad del Padre era que cumpliera el propósito por el cual había venido a la tierra. Y ahí, como ese siervo obediente, aunque jamás pecó, quiero que vayamos a 2 Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21. Amén. ¿Todos lo tienen? Segunda de Corintios 5, Segunda de Corintios, está mal. ¿Alguien lo tiene? Si lo puede leer. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado. Nuestro Señor Jesucristo no conoció el pecado. Él fue santo en toda su manera de vivir. Dice, sed santos porque yo soy santo. Dice, por nosotros, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él no era pecador, pero nuestros pecados cayeron en el cuerpo de Él. Y Él se hizo pecador por causa de nosotros, dice. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nos justificó delante del Padre. Él puso todos sus pecados todos los pecados de toda la humanidad, los puso en su cuerpo, y Él se hizo pecador por causa nuestra, para que nosotros quedáramos limpios delante de Dios, para que quedáramos justificados delante de Dios. Es como cuando el abogado defiende a una persona. El abogado lo defiende y lo justifica. Así hizo Cristo con nosotros. Nos justificó delante del Padre. Dice, así como Él se negó a sí mismo por amor a nosotros, también Él quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos por amor a Él. Y en primer lugar, vayamos a Mateo 16, 21 al 25. Mateo 16, versículo 21 al versículo 25. Y quiero que lo leamos. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Y es donde nuestro Señor Jesucristo, Él estaba diciendo a todos estos hombres, y a mí me gusta mucho como dice la nueva versión o la versión de Palabra para Todos. ¿Alguien tiene esa versión para que lo lean, esa versión? La versión, o Dios habla hoy, en la Biblia que tú tienes, ahí está, la tienes ahí, la verdecita está por ahí atrás, la Biblia, y me gusta cómo lo dice para que lo entendamos perfectamente, porque Dios quiere que nosotros entendamos su palabra de una manera correcta. La Biblia está allá atrás, aleluya. Y qué bonito cuando nosotros entendemos, la palabra de una manera correcta, y es donde entendemos. Y si alguien, yo ya la tengo aquí, Mateo 16, leámoslo desde el 21 en esta versión para que entiendan cómo es que nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando a sus discípulos. Mateo 16, 21 dice, desde entonces Jesús comenzó a explicarles a sus seguidores que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro comenzó a reprender a Jesús y dice, Señor Dios, ten compasión de ti, que nunca te suceda eso. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. Dice, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores,
si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Dice, y ahí más adelante dice pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la encontrará. Y ahí es donde tenemos que entender que Pedro le dijo, no, Señor, no lo hagas, como se te ocurre. Pero le dice el Señor, apártate de mí, me eres estorbo para el propósito que yo vine a esta tierra. Porque Jesús tenía que cumplir ese propósito, y Pedro en ese momento se le estaba convirtiendo en una piedra de tropiezo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Dice, no, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y es donde tenemos que entender que Pedro, porque somos humanos, pecadores, somos humanos, a veces, como lo he dicho muchas veces acá en el púlpito, a veces queremos ayudarle a Dios, a veces nos creemos más justos que Dios. Claro, Pedro le decía, no, Jesús, ¿cómo vas a hacer tal cosa? Porque Jesús ya estaba diciendo lo que iba a suceder, ya estaba predicando lo que iba a suceder, pero Pedro dijo, no vas a hacerlo, porque ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo? Ten misericordia de ti, no cumplas ese propósito. Quizás era lo que Pedro le quería decir, pero el Señor le dice, apártate de mí. Y dice en el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere venir en pos después de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Niéguese también quiere decir renuncia a sí mismo. Y no es fácil renunciar a nosotros mismos. No es fácil cuando tenemos una naturaleza caída y pecaminosa que todo el tiempo la carne quiere pecar. La carne todo el tiempo está siempre mirando en que la carne, ejemplo, la carne quiere dormir, pero el espíritu pide oración. Y hay una lucha interna dentro de nosotros que no es fácil. La carne siempre está atrayendo al pecado, pero el espíritu siempre está atrayendo a la santidad. Y dentro de nosotros no es fácil. Por eso, cuando dice, niéguese a sí mismo, es que Cristo controle toda nuestra vida. Que Cristo, que el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros nos controle, que no nos controle nuestra carne, porque a veces nos dejamos controlar más de la carne que del Espíritu. A veces nos dejamos llevar más de la carne. No nos controlamos, no nos dominamos. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando conocemos de su palabra, cuando conocemos por primera vez y entregamos nuestra vida a Cristo, Él viene y nos sella con su Santo Espíritu. Y dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos muestra toda verdad y nos ayuda en la debilidad. Por eso tenemos cada día que buscarle más. Quizás la carne quiere pelear, la carne quiere pelear, pero el espíritu no apacigua, porque dice la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso nos dice el espíritu, pero la carne dice no se deje. Es una lucha interna que hay dentro de nosotros, y esa lucha la tenemos que cada día derribar, conociendo su palabra, teniéndola acá en nuestra mente, en nuestro corazón, y poniéndola por obra. Porque como les decía hace unos días algunas personas que compartíamos la palabra, el Señor aquí nos da la teoría, nos enseña su palabra, porque la palabra es viva. Esta palabra, le decía a alguien, es como si mismo Cristo estuviera hablando, porque la palabra es la palabra viva, Cristo vivo, hablando por medio de su palabra a nosotros. Pero es como que Cristo nos está hablando, porque su palabra es viva. Y aquí tenemos la teoría
nos está enseñando, pero allá afuera nos pone la prueba. Afuera nos dice, aprendieron, vamos a ver, y nos pone la prueba afuera, así como lo hizo con los discípulos. Los discípulos estaban con Cristo. El Señor 3 años y medio les enseñó la palabra, les enseñaba y les enseñaba, les instruía, pero cuando Él los dejó solos, y dice que la barca, en el momento que la barca comenzó a hundirse, nuestro Señor Jesucristo quedó dormido porque era un ser humano como nosotros. Él también sentía cansancio, estaba cansado y él quedó dormido. Y dice que los discípulos, cuando sintieron que la barca se estaba hundiendo, le dijeron: Jesús, Jesús, Maestro, porque sintieron temor. Dijeron: levántate, no tienes cuidado que perecemos, no tienes cuidado que vamos a morir quizás. Pero ellos no tuvieron en cuenta que Jesús les había dicho hace un instante, les había dicho: pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Eso quería decir seguridad, todo va a estar bien. Pero ellos no habían entendido, ellos no entendieron, porque ellos no tenían la mirada puesta en Dios, en Jesús, porque quizás lo que el Señor les había enseñado era la teoría, pero el Señor necesitaba ver en la práctica, a ver qué tanto habían aprendido. Así mismo hace con nosotros, así mismo hace con nosotros. El Señor nos enseña su palabra, pero luego nos manda ya estamos en la práctica. Y por eso cuando los discípulos dijeron: no tienes cuidado que perecemos, y el Señor les dice: hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? O sea, el Señor, Él les permitió que sucediera esto para mostrar que había en el corazón de ellos. Y por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender la práctica. Acá está la teoría, pero allá afuera está la práctica. Por eso dice: neguémonos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz, tomemos nuestros pecados. Tomemos nuestra cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo, y en el tiempo de Cristo, se cargaba la cruz, se llevaba la cruz por toda la ciudad, por todo el camino, se llevaba la cruz. Era un acto de humillación, porque solamente los criminales eran los que llevaban la cruz para que más adelante fueran crucificados, y tenían que llevar su propia cruz. A nuestro Señor Jesucristo le hicieron cargar una cruz por toda la humanidad, porque Él no tenía pecado, y Él llevaba su cruz por toda la ciudad. Era un acto de humillación. Y dice que cuando Cristo llevó la cruz, lo forzaban a cargar su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión. Eso era algo duro. Dice: se crucificaban solamente los presos, los cautivos, los criminales, lo peor. Pero Cristo no era un criminal, pero lo trataron como un criminal. Y aún así, dice que Él se humilló a sí mismo, no abrió su boca. Él no abrió su boca. Él estuvo ahí en condición de siervo, en condición de un siervo obediente. Y dice que cuando nosotros como hijos de Dios tomamos nuestra propia cruz, es como tomar nuestros propios problemas y nuestros propios sufrimientos. Por un momento imagínense si Jesucristo hubiese dicho a la mitad del camino, hubiese dicho: no, yo no quiero cargar más esta cruz, y la hubiera tirado. Por un momento imagínense, no hubiéramos tenido salvación ninguno de nosotros, porque Él hubiera dejado el propósito a medias. Si Cristo hubiera dicho: no quiero cargar más, y la tiro. Así a veces nos pasa a nosotros. No queremos cargar más nuestra propia cruz, queremos tirarla. Queremos tirar nuestros problemas y decir: ya no puedo más. Y cuando el Señor nos dice: niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Cargue sus problemas, cargue sus aflicciones, cargue sus sufrimientos, cárguelos, pero con Él. Pero sígame, porque solamente Él es el que nos ayuda. Aleluya.
Y no es fácil crucificar nuestra naturaleza pecaminosa, no es fácil crucificarnos porque venimos en toda una vida, un proceso donde nuestra carne por lo general casi siempre ganó y nuestra carne nos pide lo que le gusta a la carne y no es fácil dejar esa naturaleza pecaminosa, pero es como la carne siempre va a querer diversión, la carne siempre va a querer cosas bonitas, pero el Espíritu siempre va a querer que le busquemos. Y es ahí donde tenemos que escoger como hijos de Dios, como esos hijos verdaderos. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Si somos hijos de Él, entenderemos lo que nos conviene, porque el apóstol Pablo lo decía en su palabra, todo me es lícito, todo lo puedo hacer, todo lo podemos hacer. Podemos pecar, sí, lo podemos hacer. Dice, pero no todo me conviene. ¿Nos conviene pecar? Amén, no nos conviene pecar. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero no es fácil. Nuestra antigua naturaleza se resiste a morir. Nuestra antigua naturaleza dice que estamos crucificados con Cristo, pero esa carne, esa antigua naturaleza quiere volver otra vez se resiste a morir, no quiere estar crucificada, quiere sobrevivir, quiere bajarse de la cruz, quiere bajarse de ahí, quiere tirarlo todo, esa antigua naturaleza. Pero precisamente como hijos de Dios tenemos que ser entendidos. En segundo lugar, negarnos a nosotros mismos. Tenemos que entender que como hijos de Dios, si hemos tenido ese nuevo nacimiento, debemos entender que el viejo hombre muere y comienza ese nuevo hombre, nace ese nuevo hombre. Y si miramos en el ámbito natural, un bebé nace e inmediatamente el bebé nace y comienza a alimentarse para crecer. Así debemos de ser nosotros. Nacemos de nuevo como hijos de Dios, pero debemos empezar a alimentarnos para empezar a crecer de una manera sana. Y comenzamos a crecer. Quiero que vayamos a 2 de Pedro 1, desde el 3 al 8. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y dice que todas estas cosas nos han sido dadas por su divino poder. Todo esto nos lo dio Dios. Cuando nacimos de nuevo nos los entregó. Dice que tenemos fe y que a la fe le añadamos virtud. Añadámosle ese carácter de admiración, porque la virtud es un carácter de admiración, un carácter de hacer las cosas rectas. Dice, a la virtud conocimiento. El Señor nos manda que le conozcamos y le conocemos únicamente, no hay otra forma, solo por su palabra. Dice, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Dominio propio. Negarnos a nosotros mismos tiene que ver con dominarnos a nosotros mismos. Dominarnos, aunque nos parezcan, a veces hay cosas injustas, pero tenemos que dominarnos. Aunque parezca injusto a veces, y uno dice, pero esto no es justo, Dios peleará por nosotros. Dice que negarnos a nosotros mismos tiene que ver con dominio propio.
paciencia, esa paciencia. Dice el dominio propio, paciencia, esa paciencia que debemos tener como hijos de Dios, porque sabemos que tenemos grandes promesas para con nosotros, porque toda la palabra nos lo enseña. Dice que teniendo grandes y hermosísimas promesas que recibiremos en el día postrero, porque lo sabemos, o aún desde aquí en la tierra, cuando somos obedientes a Dios, comenzamos a ver las bendiciones desde aquí. Comenzamos a verlas y muchas veces las disfrutamos. Por eso tenemos que cada día buscarle más. Dice, y a la paciencia, piedad. Piedad quiere decir sentir dolor por otros. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y sabemos que el amor lo encierra todo. Por eso cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, tenemos que tener esa confianza de que el Señor está con nosotros y que Él nos lo entregó todo. Él nos entregó todas estas cosas, lo que decía fe, paciencia, dominio propio, todo lo que acabamos de leer, nuestro Señor nos lo entregó a nosotros. Y como hijos de Dios tenemos que tomar, dice ahí en el versículo 8, porque si estas cosas no están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejará estar ociosos. Eso quiere decir que no nos dejará estar desocupados ni sin fruto. Porque cuando tenemos todas estas cosas que el Señor nos entregó, nosotros ahí sí nos podemos negar a nosotros mismos, porque vamos a entender qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y es donde Dios quiere que nosotros como sus hijos comencemos precisamente cada día a negarnos más. Y a veces decimos, pero es que no es fácil, y es verdad, no es fácil. Pero el mismo Dios nos dice que la obra que Él comenzó, la obra en nosotros, porque recordemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo comienza a hacer una obra dentro de nosotros y dice que la obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará, la madurará hasta el día del Señor, hasta el día que estemos allá delante de su presencia. Hasta ese día seremos perfeccionados. Aleluya. Aleluya. Por eso sigamos adelante, no nos desanimemos. No es fácil, pero Dios, Él dice que si Él lo hizo, dice que miren el ejemplo de Cristo, que siendo Dios se despojó de sí mismo, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando habla que muerte de cruz, quiere decir todos aquellos que morían en una cruz eran malditos, y Cristo se hizo maldito por nosotros. No lo era, pero se hizo maldito por nosotros, por amor a nosotros. Y por eso dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, ahí lo resalta, muerte de cruz, no cualquier muerte. Y por eso debemos negarnos a nosotros mismos, porque sabemos que tenemos preciosísimas promesas que Dios tiene para con nosotros. Este mundo es muy cortico, esta vida es muy cortica, así fueran 100 años, es tan cortica para lo que nos espera en la eternidad. Y qué hermoso es cuando entendemos la palabra de una manera correcta, porque podemos entender todas las bendiciones que nos esperan allá cuando partamos con Cristo algún día. Podemos entenderlas cuando entendemos la palabra de Dios. En tercer lugar, negarnos a nosotros mismos es crucificarnos con Cristo. Vaya Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Con Cristo estoy crucificando mi pecado. Con Cristo estoy crucificando lo que no le agrada a Dios. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya cuando nos ven a nosotros, ya no ven ese antiguo hombre o mujer que era pecador, sino ven una persona completamente renovada, completamente limpia, porque somos la imagen de Cristo acá en la tierra. Cuando nos ven a nosotros, dice, ya no vivo yo. Ya no nos ven a nosotros, sino ven a Cristo en nosotros. Aleluya. Por eso dice, con Cristo, decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo para dar testimonio, lo vivo para hablar de Dios, lo vivo para ser una nueva criatura, para que la gente vea que hay un verdadero Dios. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo, fue obediente y lo hizo por amor a nosotros. Dice, el crucificar, dice, morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos o renunciar a nosotros mismos es crucificar nuestra carne, crucificar nuestros deseos. Porque antes de conocer a Cristo no había nada bueno, todo era malo. Pero cuando conocemos a Cristo y comenzamos a crucificarnos con Cristo, dice, crucificar nuestros deseos, nuestras pasiones, todo lo que le agrada a la carne, lo empezamos a crucificar, lo empezamos a dejar, empezamos a renunciar. Y recordemos que la palabra dice, y nuevamente, todo lo puedo hacer, todo me es lícito, pero tenemos que entender, siempre que vayamos a hacer y vayamos a hacer algo que va en contra de Dios, recordemos esta palabra, pero esto no me conviene, porque me hace daño para mi salvación, me hace daño para que otros me vean, porque si soy una hija o un hijo de Dios, otros me están viendo y voy a hacerle daño a otros, y por ellos el Señor, cuando algún día estemos cara a cara con Él, nos va a pedir cuentas y va a decir, por causa tuya se perdió él, porque diste mal testimonio, y nos va a pedir cuentas. Tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, nuestro Dios quiere que cada día, dice, que nos crucifiquemos con Él, crucifiquemos nuestros deseos pecaminosos, nuestra carne, nuestras pasiones, porque a veces nos apasionan cosas que son del mundo, pero la palabra dice, el que se constituye amigo de Dios se constituye enemigo. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque el mundo, ¿qué ofrece el mundo? Ofrece diversión, ofrece licor, ofrece cosas que le gustan a la carne. La carne le gusta todo eso, eso ofrece el mundo. Dice, no améis al mundo y las cosas que hay en el mundo, dice la palabra. El Señor es claro, dice que no las amemos, porque todas ellas nos hacen daño, todas las cosas que el mundo nos ofrece nos hacen daño. Y nos apartan de Dios, nos apartan. Quizás muchos pudieran estar en esta mañana acá, escuchando la palabra. De pronto algunos porque están viajando, qué bendición. Otros porque están enfermos, entendible. Pero los que hubiesen podido venir y quizás en su corazón hubiesen dicho, no, mejor, más bien me quedo otro ratico en la cama, o viendo una película, o divirtiéndome de otra manera. Ellos están desaprovechando lo que verdaderamente vale la pena. No se están negando a sí mismos. Y es donde nosotros tenemos que entender que negarnos a nosotros mismos no es fácil. Porque sí, humanamente hay cosas más atractivas que venir a la iglesia. Hay cosas más
podíamos decir chéveres que venir a escuchar la palabra, pero entre comillas, porque no entendemos verdaderamente lo que es importante. Y como cuarto lugar, negarnos a nosotros mismos resulta en una completa entrega, agradar a Dios, y no solamente agradar a Dios, sino a servir a Dios, porque no quiere decir que servir a Dios tiene que ser acá en este púlpito. Servir a Dios muchas veces es donde tú estás. Si estás en tu trabajo, tú eres esa luz que alumbra, y servir a Dios es que tú hables la palabra de Dios y que con tu testimonio todos aquellos que te rodean puedan entender verdaderamente que Dios es ese Dios maravilloso que puede transformar vidas y que la gente se arrepienta. Servir a Dios así como lo hacía el apóstol Pablo. Vayamos a Filipenses 1:20 y miremos lo que decía el apóstol Pablo acerca de ello. Filipenses 1:20 dice, lo vamos a leer hasta el 24, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo decía que él anhelaba irse con Cristo ya, poder partir, poderse morir y estar con Cristo, pero por amor a sus seguidores y discípulos decía: por causa de vosotros prefiero estar aquí más bien. Pero para él era ganancia la muerte, así como para nosotros los hijos de Dios. Sí, es linda, la vida es hermosa y le damos gracias a Dios, pero cuando Dios nos llama a su presencia es ganancia, porque estamos en ese momento, en el momento que morimos inmediatamente. Cuando conocemos de Cristo, a los instantes, a los segundos, vamos a estar cara a cara con el Rey y vamos a poderlo ver. Aleluya. Y por eso el apóstol decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A negarnos a nosotros mismos es todo ello, que para mí el vivir sea Cristo, que si yo vivo en esta carne, en este cuerpo, que sea para servirle y para vivir para Él, para servirle a Dios, para servirle a otros, para predicar su palabra, para hablar de Cristo, para mostrarles a otros de Cristo. Pero que si muero, que si Dios me dijera hoy vámonos, también yo diga es una ganancia, porque en ese momento estaré con Él. Lo que todos anhelamos algún día, estar con nuestro Dios. Aleluya. Y poder ver esas calles de oro y ese mar de cristal, como dice la palabra, hermoso. Imaginarnos en esos momentos. Por eso no nos aferramos. Por eso dicen: nos negamos a nosotros mismos. Nos negamos porque para nosotros es más importante Dios. No hay nada más importante que Dios, es lo máximo. No hay más, no hay nada que supere la grandeza de Dios y las bendiciones y las promesas que Dios tiene para con nosotros. Y el apóstol Pablo lo decía: para mí el vivir es Cristo. Y me parece hermoso ahí en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero antes, en el versículo 20, en la partecita final dice: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahí el apóstol Pablo estaba diciendo: si vivo, verán a Cristo en mí, pero si muero, también mi cuerpo y mi alma y mi ser, todo le pertenecen a Él, así como nosotros le pertenecemos a nuestro Dios. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu le pertenecen a Él. Por eso para nosotros el morir, el vivir aquí en esta carne, en esta tierra, debe ser una bendición. El vivir para
Cristo es hermoso, el vivir para Cristo es una bendición muy grande. Dice, el vivir para Cristo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si morimos también, Señor, gracias. No le tengamos temor a nada, solamente sigamos adelante, sigamos a esa meta, prediquemos la palabra todos los días, enseñémosle a otros, porque pronto el Señor, en algún momento sonará la trompeta y el Señor nos llamará. ¿Estamos preparados, mis amados? ¿Estamos preparados? Estamos dormidos, iglesia, la iglesia está dormida. Por eso el apóstol Pablo decía que para él el vivir era Cristo, y él sufrió muchísimo. Creo que todos, o algunos, no sé si todos lo sepan, los sufrimientos de Pablo eran incomparables. Cristo sufrió demasiado, pero el apóstol Pablo sufrió también muchísimo. Como apóstol dice que, y quiero que lo vean por un momento, algunos sufrimientos del apóstol Pablo, algunos, no todos, pero mírenlo ahí en 2 de Corintios 11:23. Desde el 23 lo vamos a leer hasta el 28 y luego vamos a leer 32 y 33. 11:23 dice, 2 de Corintios 11:23 dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Ahí está hablando el apóstol Pablo, dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y en el versículo 32 dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Solamente esos son unos sufrimientos por causa de Cristo. Tengo que entregar mi vida, si me tienen que matar, no me importa, porque para mí eso es ganancia. Porque esta vida, ya ve, él miraba que esta vida era un sufrimiento total, pero todo lo hacía por amor a Cristo y por amor a su obra y por amor a todos aquellos que lo seguían. Y dice que lindo, el apóstol Pablo sufrió muchísimo, pero él aún así perseveró hasta la muerte. Él perseveró hasta lo último. Y sí, tenemos el máximo ejemplo que fue nuestro Señor Jesucristo, pero después de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, lo que tuvieron que padecer por causa del nombre de Cristo, por causa de Él, del Evangelio. Pero aún así nunca se rindieron, aún así siguieron adelante. Ellos no dijeron, no, me van a matar, mejor me escondo, digo mentiras y ya, todo quedó bien. No, enfrentaban la muerte. Aún así enfrentaban. Si le decían niegue a Jesucristo, ellos decían no. Si los tenían que apedrear, ellos aceptaban, pero ellos no negaron a Cristo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo ahí en Filipenses, donde comenzamos, volvamos ahí a ese texto, Filipenses 2:5 al 8. Amén. ¿Todos están ahí? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó, no se aferró, no dijo yo soy Dios y es que conmigo no se meten, no. Él no dijo eso. Dice, sino que se despojó a sí mismo, renunció a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
Él se hizo hombre como nosotros y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, estando en condición de carne, porque esta es la carne la que nos hace pecar, el cuerpo nos hace pecar. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte. Así como Él fue obediente hasta la muerte, nosotros también debemos ser obedientes. Quiero leerlo en esta versión porque también me parece muy lindo como lo dice ahí en la versión, en esta versión Dios para todos. Dice Filipenses 2, leámoslo, lo voy a leer y ustedes escuchan cómo lo dice aquí, desde el 5 hasta el 8. Dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. No dijo, es que yo soy Dios y conmigo no. Dice, al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Era un extremo, porque el morir en la cruz, ya lo saben, era una maldición. O sea, Él se hizo obediente, hasta aún se hizo maldito por causa nuestra. Dice, por eso Dios le dio el más alto honor y en el nombre que está por sobre todos los nombres. Entonces dice, por eso Dios le dio ese honor, porque es que verdaderamente, si Él siendo hombre y estuvo en una condición como nosotros y fue obediente, Él nos está diciendo que nosotros también podemos obedecerlo. Por eso podemos obedecer a nuestro Dios. Negarnos a nosotros mismos en nuestra carne no es fácil, pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo, porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. Aleluya. En la carne no podemos, en la carne no, porque si vamos a querer agradarle a Dios y a negarnos a nosotros mismos sin nacer de nuevo, eso es imposible. Eso es imposible. Es casi que decir que, como dijo Nicodemo, es volverme a meter en el vientre de mi madre después de ser viejo. Es algo imposible, no tiene sentido. Pero cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos esa nueva naturaleza, porque el Espíritu Santo ya vive dentro de nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos da ese dominio propio y podemos dominar nuestras emociones, podemos dominar nuestra carne. La carne ya no nos domina, nosotros dominamos nuestra carne, el Espíritu domina nuestra carne. Ahí es donde tenemos que entender como hijos de Dios que sí podemos negarnos a nosotros mismos, sí podemos renunciar al pecado, sí podemos renunciar a lo que no le agrada a Dios, podemos decirle no al pecado, sí podemos. Porque Cristo lo hizo, los apóstoles lo hicieron, los nacidos de nuevo, nosotros lo podemos hacer, aleluya, como hijos verdaderos de Dios, podemos agradarle, podemos servirle, no importa las persecuciones, no importa las aflicciones, no importa, Dios nos tiene prometidos muchas bendiciones. Quiero que como conclusión vayamos a Mateo 5:10 al 12. Aleluya. Mateo 5. Y es hermoso si leyéramos todas las bienaventuranzas, pero vamos a leer nomás 2. Dice del versículo 10 al versículo 12, dice, gozaos. Dice en el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados nosotros, bienaventurados todos aquellos que le agradamos a Dios. Dice, porque vuestro galardón es grande, nuestras bendiciones son grandes, las bendiciones y las promesas que Dios tiene para con nosotros son grandes. Aleluya, póngase de pie, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios y digámosle gracias Señor, gracias porque tú tienes grandes promesas para tus hijos, gracias porque tú tienes grandes cosas para nosotros, Dios. Ayúdanos a morir, Señor, a ese yo, ayúdanos a negarnos, Señor, a esta carne que tanto daño nos hace, Dios. Ayúdanos, Dios. Tú siendo Dios, te humillaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Cántalo con sabiduría. Sí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, díselo con todo tu corazón, exáltalo. Aleluya.